Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante, que a veces encuentro que le falta a mis alumnos y que me gustaría con este vídeo poder ayudarles a ellos y a otros alumnos que me vean o personas que me vean en general o estudiantes que me vean en general, que es la motivación. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Antes de nada deciros que no soy psicóloga, no soy pedagoga, yo soy bióloga y soy profe. Pero he sido estudiante y en mi docencia actual observo a mis estudiantes. Y hoy me gustaría compartiros una serie de trucos que creo que pueden ser interesantes para mejorar la motivación, vuestra motivación estudiantes, y sin necesidad de acabar peleándote con nadie, ni yendo a un pedagogo, ni yendo a un psicólogo, que, ojo, no quiero decir que no lo hagas si no lo necesitas, pero a lo mejor nadie te ha dicho esto antes y pues puede ser interesante. La cosa es que has entrado en el instituto y de repente tus padres han dicho: niño, esto es el Instituto Libertad. Y de repente tus profes nuevos no son como los profes del cole y no te van llevando de la manita a todos sitios. Te dicen: niño, es un trabajo y tú tienes que hacer el trabajo y ahí apáñate. O estás llegando ya a tercero de la ESO y cuarto de la ESO y la cosa se pone dura. Y tienes que estudiar y matarte y pues a ti lo que te apetece es seguir jugando, jugar a la Play, salir con tus amigos y ya está. Y claro, bienvenido a la vida adulta. No siempre puedes hacer lo que te apetece. Qué bonito, mejor no llegues a la vida adulta, te puedes quedar ahí siempre. Pero si quieres tener tu propia independencia y tu dinero y tus cosas, pues no te queda más remedio que ser responsable. Esto no va solo con estudiar, o sea, va con cualquier cosa de la vida, va con ir arreglado, vestir, ducharse, no tiene por qué ser solo ir a estudiar, puede ser ir a trabajar. La vida, pues, es así. Entonces, lo primero que quiero contaros es que hay como dos tipos de motivación. La motivación extrínseca o externa y la motivación intrínseca o interna. La motivación extrínseca es la que solemos tener de niños. Bueno, hay niños que son motivados, que les encanta, que aprenden por curiosidad y se motivan por lo que sea, ¿no? El caso es que normalmente, sobre todo ya en la adolescencia, nuestra motivación es que nuestros padres están detrás ahí pinchándonos. Niño, la paga, niña, el móvil, niña, que te castigo, no sales con tus amigos, no vas a tal fiesta, no te quito la Play, te dejo sin internet o lo que sea. Y entonces tú, por miedo, también hay motivaciones positivas, como pues te compro la moto, te compro el piercing o el tatuaje o lo que sea, ¿no? Entonces, esa motivación tiene un límite. Cuando a ti ya te han dado todo lo que quieres, o cuando a ti te han castigado de todas las maneras posibles mucho tiempo, eso ya no sirve. Y estoy segura de que muchos me vais a reconocer. Ya desde segundo de la ESO tengo alumnos de mis tutorías años anteriores que me han dicho: profe, es que ya me da igual todo. Me da igual que me quiten el móvil, me da igual que me quiten la Play. Me acostumbro a estar sin móvil y sin Play y me da igual. No hay nada que me importe. Y la verdad es que pues eso es preocupante, tanto como alumno, como padre, como profe, como todo. Entonces la cosa es: estás en el instituto, te empiezas a madurar, estás aprendiendo no solo conocimiento, sino a ser una persona, un ciudadano de la vida adulta, y pues vas a tener que aprender lo que es la motivación intrínseca, que es lo que después de este rollo que llevo dado os voy a contar. Y la motivación intrínseca tiene que salir de ti mismo, y eso es responsabilidad, ¿vale? A ver, hay gente que le gusta mucho una materia y la estudia con gusto, simplemente por el gusto de aprender, porque le da curiosidad, porque le interesa de por sí, porque lo tiene asociados a recuerdos positivos de otras cosas y punto. Hay gente que simple y llanamente el hecho de estudiar y ver recompensada su nota también le alegra. Hay gente que simple y llanamente cree que ese es su deber y lo hace. Pero ¿qué pasa cuando no te estás identificado o identificada con nada de esto de lo que he dicho? Pues ahí es donde tiene que entrar tu responsabilidad y el trabajar tu propia motivación.
Entonces, esto vale para estudiar, pero vale para cualquier cosa. Primero, plantéate por qué lo haces. Y es un por qué lo haces siendo niño, probablemente a largo plazo. Es porque quiero hacer un FP, es porque quiero estudiar en la universidad, es porque quiero tener un trabajo. Y claro, obviamente la respuesta es sí, ¿no? O sea, yo quiero ganar dinero para poder vivir y ser independiente y ser un adulto como los adultos. Pero claro, la motivación a tan largo plazo, mira, a mí no me sirve tampoco. Entonces tienes que preguntarte por valores más pequeños o ponerte metas más pequeñas. Por ejemplo, pues me interesa este tema en clase y voy a aprovechar para profundizar en él. O por ejemplo, me voy a dar autorrecompensas. Pero tienen que ser autorrecompensas reales. Es decir, no me la voy a dar lo haga o no lo haga. O por ejemplo, niveles de recompensas. Por ejemplo, el hecho de sentarme en la mesa a estudiar ya puede ser una recompensa. El hecho de terminar la tarde estudiando puede ser una recompensa un poco mayor. El hecho de haber conseguido entregar los deberes, aprobar el trabajo, aprobar el examen, todavía mayor. Y a lo mejor esas recompensas pueden ser, si eres hijo o niño, páctalas con... Me está saliendo el sol, muy bien, iba la cámara. Páctalas con tus padres, ¿vale? Pueden ser cosas como... Pues me puedo comprar algo, o una merienda especial, o una cena especial, voy en el asiento delante del coche, lo que a ti te guste. Cosas pequeñas, ¿vale? La cosa grande la tenemos allá lejos en el futuro. O por ejemplo, la cosa grande puede ser a final del curso. Cuidado, no siempre tenemos que hacer esto por la recompensa. También puede ser por nuestros valores. Y es cierto que cuando somos jóvenes, adolescentes, no tenemos valores propios todavía, tenemos los valores de nuestros padres. Entonces, empieza a plantearte cuáles son tus valores y qué es lo que tú aprecias en la vida y valoras en la vida de verdad, no el Fortnite, ¿eh? O sea, de verdad. Entonces, no solo te va a valer ya a largo plazo, sino al corto plazo. Si tú piensas que ser trabajador es un buen valor, cumple con ello. Si tú piensas que para ti lo importante es, por ejemplo, ser un alumno respetuoso en clase, no molestar, cumple con ello. No es fácil, obviamente, o sea, estar de cachondeo en clase o hablando o no estudiar, pues es mucho más sencillo. Pero si tú en el fondo valoras esas cosas, esos son tus valores reales, tus prioridades reales, pues a por ellas, mantenerlas. Y por último también, aparte de esos valores que acabo de comentar, esas recompensas que te puedes dar a ti mismo o que puedes pactar con tus padres, quería daros una última forma de trabajar la motivación intrínseca. Y esa forma está más relacionada con no con darte una recompensa positiva, sino con no darte una recompensa negativa. O sea, esto es un proceso de aprendizaje. Esto no es que mañana digo ya, motivado, motivada y ya. Es un camino largo. Vas a fallar muchas veces y vas a aprender de esos fallos. Entonces, cada vez irás mejorándote y irás teniendo más tu propia motivación y no una motivación que viene de un castigo, de una amenaza, de una recompensa externa, sino que sea algo que a ti te importa porque de verdad tú lo quieras. Que ahí está la clave, en que tú lo quieres y por qué lo quieres. La cosa es que cuando falles, no te machaques, no pasa nada. Es normal, eres todavía un niño o eres todavía un adolescente y no va a salir. Pero igual que hay muchos adultos que se ponen a hacer un curso de inglés o dejar de fumar y no lo consiguen. Pues en vez de decir, joder, es que soy un mierda, esto para mí, yo no valgo para nada, soy estúpido, es que yo, ¿para qué me voy a esforzar si esto va a seguir siendo así? No hagas eso. Di, bueno, no pasa nada, me comprendo, es normal, llevo haciendo esto 15 años de mi vida y no voy a cambiarlo ahora. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué he fallado? ¿Por qué? ¿Y cómo puedo mejorar esto para que la próxima vez que lo intente no me vuelva a pasar igual? Y ya está. No hay que machacarse, hay que analizarse, estudiar y seguir para adelante. Y poco a poco, incluso apuntad, tened un registro, un diario de
vuestras mejoras o vuestras metas y hasta dónde habéis llegado, y veréis que si sois constantes, que es otra clave muy importante, poco a poco lo conseguiréis. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberos ayudado. Cualquier duda, cualquier cosa, lo dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.